Hoy tenemos como invitada a una doctora en psicología especializada en rendimiento deportivo, más concretamente en escalada, y que además ha pertenecido durante muchos años al equipo español de alpinismo femenino. Tiene una importante experiencia en deportes de montaña con la que teníamos muchas ganas de hablar. Inma Garrido, bienvenida al podcast de Climbing Zone. Gracias, hola José. Muy buenas. Muchos años no he pertenecido al equipo de alpinismo, 3 años. La duración del equipo normalmente son 3 años. Bueno, pero no es poco. Quiero No, decir no que es una poco, no actividad es de poco. sí, 3 años es casi una carrera, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, es bastante. Vamos, pero empecé antes justo 2 años antes estaba en el equipo andaluz de alpinismo, que también un equipo femenino, que subimos el Manal, un 8000, y de ahí enlacé con el equipo nacional. Es decir, como que fueron unos cuantos años dentro de equipos, ¿no? Dentro de un formato estructurado. Ujú. ¿Qué bagajes te traes de aquella experiencia? Bueno, lo que me gustaba hacer, ¿no? Lo que a mí siempre me ha gustado, que es un poco vivir la montaña desde la aventura, ¿no? Siempre, quizás cuando yo empecé a escalar, a mí me gustaba mucho como la exploración, ¿no? Explorar, y siempre soñaba con grandes expediciones y demás, hasta que tuve la oportunidad, que no fue fácil, ¿no? Porque siempre rechazaban mi currículum básicamente por ser mujer. Y con el argumento de que no tenía experiencia, pero sí metían a chicos con experiencia, ¿no? O sea, sin experiencia. Entonces Ujú. salió un proyecto específicamente para mujeres de la Junta de Andalucía, y ahí es donde tuve la oportunidad, y al final, pues, bueno, pues gracias a eso demostré que sí podía, ¿no? Que sí podía subir y que no había ningún problema. Y la experiencia, pues, bueno, la resiliencia en ambientes hostiles, básicamente, porque subir un 8000 no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿no? Quizá las condiciones, para mí, las condiciones ambientales sean, para mí, ¿no? Yo siempre digo, o sea, tiendo mucho a decir esto no es difícil, esto no es difícil, pero es verdad que para mí lo más duro quizás fueron las condiciones ambientales, y luego lo que es la ascensión en sí, no. Pero claro, esa es mi experiencia, ¿no? Yo siempre digo que luego la gente empieza, pues sí es difícil, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Pues porque al final son condiciones hostiles, son convivir en esas condiciones hostiles con gente que no es escogida, ¿no? Sino que es una agrupación hecha por nivel, por experiencia, por lo que sea, ¿no? Por nivel o por experiencia, ¿no? Básicamente. Ujú. Y entonces, pues ahí tienes que, bueno, pues ser bastante flexible, ¿no? Yo no tengo problemas en flexibilidad, con lo cual no sufro ese tipo de circunstancias, ¿no? De situaciones, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Y a comprobar que sí podía, que lo que yo pensaba era real, ¿no? Que yo sabía o pensaba que sí podía subir una montaña de 8000 metros, ¿no? Pues sí, pues era así, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y en el equipo nacional fue otro tipo de experiencia, porque era actividad más técnica, ¿no? No tanto... bueno, yo siempre digo, el 8000, nosotros subimos por una ruta normal, con lo cual era más caminar, ¿no? Como yo digo, no es tan técnico, ¿no? No es actividad tan técnica. En el equipo nacional ya era otro tipo de actividad, era más escalada, era alpinismo, había que combinar esquí, ¿no? Es como todas las disciplinas de la montaña las tienes que dominar, ¿no? Entonces abrimos rutas, ¿no? Abrimos vías en alta montaña, ¿no? Y bueno, era otro tipo de aventura, más técnica, que a mí me gustaba más también, ¿no? Yo con el milismo comprobé varias cosas, ¿no? Que estaba guay, pero que no era actividad tan técnica, por lo menos rutas normales, que era muy caro, con lo cual yo no me iba a dedicar a eso. Con menos dinero iba a poder hacer más actividades dentro del alpinismo. Que no había calidad humana dentro de... que la vida no vale nada en un 8000 de nadie, porque dejan a la gente morir si piden ayuda por hacer cumbre, ¿no? Y a mí esos valores de la... Yo no aprendí eso cuando me enseñaron a hacer montaña, ¿no? A mí me enseñaron a colaborar, a cooperar, que la vida es lo importante, ¿no? O sea, no solo en la montaña, sino en la vida en general, ¿no? Y allí eso se perdía, ¿no? Entonces no había humanidad. Y eso no me gustó nada, ¿no? Y dentro del alpinismo, pues sí había, o sí he vivido eso
dentro del equipo, ¿no? Que lo importante no es la actividad en sí, sino bajar vivo, básicamente. Y sobre todo actividad más técnica, ¿no? Me gusta mucho la actividad técnica, me gusta mucho el estrés, me gusta mucho el miedo, el pulso con el miedo, me gusta mucho esa tensión de estar en el límite de no sé si puedo, ¿no? Entonces, quizás me aportaba más eso el alpinismo que, ¿no? La actividad técnica del alpinismo que el 8000ismo. Partiendo de que yo no, solo he hecho una ruta normal, ¿no? No he hecho, pues igual me meto en una ruta más difícil y este discurso seguramente no es el mismo, ¿no? Sí, bueno, decías que son actividades que no son difíciles. Yo he hecho algo de alpinismo también y andar, que decías tú, es una ruta que simplemente andar. Andar a partir de 6.000 metros no es fácil. Bueno, digamos que es pesado, ¿no? Para mí no es difícil, sino pesado, ¿no? Es como, bueno, es pesado, porque difícil es algo muy técnico, pero andar no es Sí, técnico, es quizás moverte o moverte en alturas que se convierte en tedioso, ¿no? En lento, hay que tener mucha paciencia, porque al final bueno, tarda el triple en todo. sí, 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 Entonces, sí. o sea, ahí la dificultad es la paciencia, quizá, ¿no? Que bueno, que ¿Sigues tener ahora paciencia tan no tiene todo el vinculada? mundo. Sí. ¿Sigues ahora tan vinculada al alpinismo o estás centrada? No, ahora yo, como digo, me voy quitando y poniendo etiquetas, ¿no? Cuando me mandaste un poco el formato de la entrevista aquí en Inma Garrido, dije, pues eso quisiera yo saber, ¿no? Yo pues, me quité la etiqueta de alpinista provisionalmente, ¿no? Creo, no lo sé. Y ahora soy más escaladora de deportiva. Voy combinando cuando apuesto más por mi faceta profesional, porque en la vida he ido combinando, ¿no? Cuando he estado en equipo, mi faceta profesional ha estado un poco no centrada tanto en mi desarrollo profesional, ¿no? Y tenía un trabajo diferente. Yo trabajaba en empleo en la Junta de Andalucía, ¿no? No ejercía como psicóloga como ahora. Y estaba centrada en mi faceta deportiva, ¿no? Era como, bueno, con mucha gana, ¿no? De hacer, de ser más, de querer más. Y llegó un momento en que, bueno, me cansé o quizá dije, bueno, pues me toca ahora a mi faceta profesional de nuevo, ¿no? Porque siempre he ido como combinando. Y ahora creo que llega al final de mi etapa otra vez profesional, ¿no? O que estoy, creo, llegando al final de mi cambio profesional, ¿no? Y posiblemente pues empezaré otra vez con la deportiva, ¿no? Porque siempre he ido como alternando. Y ahora estoy escalada deportiva y a veces hago alguna tapia, una vez al año, voy ahí para no dejarlo, digo, a ver, tendré miedo otra vez y es como vuelvo a los cacharros, que es lo que siempre he hecho, me los coloco y digo, bah, esto sigue Es como siendo andar en mi bici. terreno, Es ¿no? como andar en bici. Sí, 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 sí. Llevas en este rato que vamos hablando, has hablado de resiliencia, de miedo, de estrés, que es un poco el motivo por el cual yo quería charlar contigo, ¿no? En algunos episodios anteriores del podcast ya hemos hablado sobre el tema de la salud mental, por resumirlo así. Ujú. Y quería hablar con alguien profesional, contigo, para tener una visión un poquito más centrada, ¿no? sobre la salud mental en el ámbito de la escalada, sobre todo. Ujú. Em, ¿Cómo ves tú la salud mental enfocado a la figura del escalador? Bueno, del deportista en general, pero más concretamente la figura del escalador. Hay una línea muy fina entre salud mental, o sea, yo soy psicóloga deportiva, nosotros entrenamos a deportistas, ¿no? O sea, trabajamos en mejorar el rendimiento. Eso no es salud mental, eso es rendimiento. Es decir, pero sí que hay una línea muy fina entre la salud mental y el rendimiento. Es decir, si no hay una buena salud mental, si no hay una higiene mental, no hay rendimiento. O el rendimiento es menor, ¿no? Entonces, pero es verdad que yo trabajo dentro de la parte de rendimiento deportivo, ¿no? Que no quiere decir que no toque palo de la salud mental, porque al final, bueno, pues dentro de la vida, ¿no? De las personas en general, sea deportista o no, eh, a mí no me gusta el término salud mental, porque es salud. O sea, históricamente se ha separado la mente, ¿no? Del cuello para arriba se ha separado del cuerpo y es que no hay ninguna separación, ¿no? Yo siempre digo, la psicología, fisiología y todo el cuerpo está conectado. Es decir, el cerebro computa información del ambiente externo,
la computa y del ambiente interno, del cuerpo. Es decir, todos los órganos están conectados con nuestro cerebro. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene una influencia a nivel cognitivo y a nivel de salud mental, ¿no? O de salud, ¿no? Porque genera una emocionalidad. Es decir, si a mí me duele el intestino, a mí me genera una emocionalidad. Me pone irritable, me pone de mal carácter, me pone tal. Y si yo tengo dolor crónico, eso me puede llevar a problemas de salud mental, ¿no? Pues porque no gestione bien el dolor, porque al final es una situación de malestar, estrés crónico, ¿no? Es una situación de estrés continuada en el tiempo y eso me puede llevar a problemas de salud mental. Dentro de la psicología del deporte lo que hacemos es prevención de salud mental, es decir, no solo el rendimiento, sino que el deportista o la deportista esté estable para no desarrollar un trastorno de X, el que sea, ¿no? Porque eso ya cada persona, en función de su personalidad, tiene una tendencia a una cosa u otra, ¿no? Pero trabajamos en rendimiento. Entonces, dentro del rendimiento puede que la persona tenga pues más niveles de estrés, un problema personal que le pueda llevar a algo, pero no tratamos en sí problemas de salud mental como puede ser un trastorno de estrés postraumático, un trastorno, no sé, ahora no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero bueno, determinados trastornos, un trastorno de depresión, determinados trastornos que ya sí son un problema de salud más grave, ¿no? O sea, prevenimos que no se desarrolle o un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que no se llegue a eso, ¿no? Anticipamos, ostras, pues hay indicativos, hay indicios de que puede estar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. O, pues, ahora mismo no hay mucha estabilidad mental y puede desembocar en un trastorno de depresión. O un trastorno obsesivo-compulsivo. Depende de la persona, es decir, un trastorno obsesivo-compulsivo no todo el mundo lo tiene por qué desarrollar. O una esquizofrenia, o un brote psicótico. Eso sería aspecto de salud mental. Y lo demás, lo que un psicólogo deportivo se encarga es rendimiento, generalmente, ¿no? Rendimiento y prevención, ¿no? Que tu salud mental sea estable y equilibrada para no desembocar o desarrollar en ese tipo de trastornos, ¿no? En otro tipo de patologías que no tienen por qué ser mentales, sino físicas, ¿no? Pues porque un estrés crónico, es decir, mantenido en el tiempo, puede llevarte a, bueno, desde problemas cardiovasculares, que está más que documentado en la literatura científica, hasta cáncer, ¿no? Es decir, hay una disrupción del sistema en general, ¿no? Porque al final aquí está el control de todo el cuerpo y cuando tú sobrecargas un sistema, rompe. Rompe y puede romper por cualquier lado, ¿no? Entonces, eso puede desembocar en depende la debilidad de cada persona o la tendencia a desarrollar X de cada persona. Es decir, no te puedo decir, pues tú vas a desarrollar un cáncer. Si tienes igual antecedentes, pues seguramente, ¿no? Porque al final hay un componente genético, ¿no? Dentro de cada persona. Vale. Hablabas de que el psicólogo deportivo se centra en rendimiento más que en salud mental, que lo utilizaba yo como un término quizá demasiado genérico. Y me venía a la mente el trabajo que se hace en fisioterapia. Y en fisioterapia, cuando se trabaja en base a rendimiento y no a salud, pasa muchas veces por sacrificar la salud en pos del rendimiento. En salud mental... Perdón, iba a utilizar otra vez el término salud mental. Sí, es, término Sí, es algo personal que yo digo porque creo que va a llegar un momento en que va a desaparecer, porque ya se está viendo, ¿no? Veis, la microbiota, el intestino es el segundo cerebro, la microbiota tiene relación con la emoción, es decir, están descubriendo que eso, bueno, los psicólogos hace mucho tiempo que lo sabemos, que todo el cuerpo está conectado. No hay un segundo cerebro, está todo conectado, la microbiota tiene relación, es decir, somos un órgano entero, ¿no? Somos un cuerpo entero todo conectado, ¿no? Entonces, bueno, se utiliza salud mental, es decir, que sí. Eso es algo personal que yo creo que a la larga o a largo plazo desaparecerá o debería desaparecer, para que tampoco hubiera un estigma, porque nadie tiene problema en decir tengo diabetes, pero sí tengo depresión. Sí. Entonces... Esa es otra pregunta de las que yo te quería hablar, porque me interesa saber la percepción que tienes como psicóloga, como profesional de la salud, en el sentido de que efectivamente nadie tiene un problema de decir que es diabético o que tiene una luxación de hombro,
pero decir voy al psicólogo, ese estigma que sigue permaneciendo ahí, incluso porque a nivel deportivo yo creo que está más que hablado, ¿no? Que deportistas de élite tienen soporte a nivel psicológico. Sin embargo, a pie de calle esto yo todavía creo que no está superado. ¿Qué falta ahí de trabajo para que tomemos conciencia de la importancia de la ayuda de un psicólogo deportivo en este caso? Visibilizarlo, ¿no? Normalizarlo, hay mucho estigma, siempre se ha ocultado los problemas mentales, ¿no? Históricamente era una vergüenza, era algo que no se quería saber, ni siquiera se diagnosticaban. Y era, bueno, pues estaba asociado a vergüenza, ¿no? Al que no se sepa, ¿no? Y a patología mental. La psicología, claro, la psicología se ha desarrollado también desde que yo estudié la carrera hace 20 años. Lo que pasa es que el doctorado, mi doctorado es muy reciente, ¿no? Y nunca he dejado de formarme. Pero lo que se sabe ahora de psicología a lo que yo estudié no tiene nada que ver. Es decir, yo, bueno, me he ido actualizando toda la vida, nunca he dejado de estudiar y creo que nunca dejaré de estudiar. Y hay mucho cambio, ¿no? De lo que se estudiaba antes. Cuando yo estudié, la homosexualidad era una parafilia, era una enfermedad mental, era un trastorno mental, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, han ido cambiando muchas cosas, ¿no? Yo había una asignatura que se llamaba psicología anormal también. Yo lo escucho ahora y digo, ostras, ¿no? Me parece como un poco bestia, ¿no? Ese título, porque al final son funcionamientos diferentes del cerebro por X razones, ¿no? Entonces, sigue habiendo mucho estigma con respecto a no quiero que se sepa, ¿no? No está normalizado, parece que es algo raro, algo malo. Y cada vez va cambiando más, cada vez va cambiando más, en mujeres está más normal, o sea, yo lo que veo, o la tendencia es, en mujeres está mucho más normalizado, es más fácil que pidan ayuda, y en hombres todavía hay una resistencia a pedir ayuda, pero también se están animando. O sea, yo cada vez que alguien, un chico me llama, es como, ostras, parece que están normalizándolo, parece que lo están integrando, se atreven a pedir ayuda, ¿no? Y eso se ve en los mismos trastornos psicológicos, ¿no? En la depresión, por ejemplo, que tú lees la literatura y sufren más las mujeres depresión, y no es que sufran más, es que está infradiagnosticada en hombres, porque los hombres se van al bar y beben o se drogan, y las mujeres van al médico. Entonces, el que está bebiendo y el que es alcohólico posiblemente tenga un problema de depresión, pero no se diagnostica, se diagnostica alcoholismo, que también, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces, ahí hay un problema eso de vergüenza, pero es verdad que está cambiando poco a poco, se está normalizando, o sea, yo estoy viendo que hay mayor cultura de ir al psicólogo. También tenemos nosotros la culpa, es decir, lo que sabíamos antes, o sea, es que ha cambiado mucho. En 20 años, que es lo que yo llevo en esta profesión, ha cambiado mucho. Y es que yo creo que tampoco ayudábamos mucho, ¿no? Bueno, y hay que hacer autocrítica. Quiero decir, yo veo la evolución y digo, ostras, de lo que yo estudié a lo que se hace ahora, pues, de mucha ayuda en muchos ámbitos, en otros no, pues seguro que no hemos servido, ¿no? Es verdad que no he ejercido todos estos 20 años, pero sí hay literatura de lo que se hacía o de lo que se sabía y de lo que se sabe ahora, ¿no? Y todavía que está por descubrir, es decir, todavía se están descubriendo cosas nuevas del cerebro. Es que no se sabe tanto, ¿no? Al final no podemos abrir y mientras estamos ejecutando cualquier cosa, mirar a ver qué se mueve, a ver qué pasa. Eso no se puede hacer cuando en cualquier órgano del cuerpo lo puedes hacer, ¿no? Con ecografía, con resonancia, con... Aquí no, aquí... Y luego, bueno, la relación con todo el cuerpo. Es que cambia algo en el intestino y ya tiene un efecto a nivel cerebral. Cambia algo en tu pensamiento y ya tiene un efecto a nivel intestinal. O estomacal. O lo que sea. O del corazón, ¿no? O de cualquier otro órgano, ¿no? Entonces... bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? El estigma y también, bueno, pues hay que hacer autocrítica. Yo creo que en nosotros había una evolución a también conocer más y prestar una ayuda más adecuada, ¿no? Me decías antes que a veces recibes llamadas que te dicen, oye, tengo un problema X. No sé si
el acceso a un psicólogo deportivo pasa siempre por tener un problema y no se hace de forma preventiva. ¿Puede ser esto uno de los principales problemas de que quizá no tenga tanta visibilidad? El hecho de que visibilizar un problema emocional, por ejemplo, quizá mantiene ese estigma, pero si se hiciera de forma preventiva, es decir, si se hiciera más visible el valor que aporta un psicólogo deportivo, quizás sería más fácil hablar de ello y que fuese más visible a Sí, pie de calle. como mejor funcionamiento. Es decir, si tú vas al psicólogo deportivo como mejorar el rendimiento, en tu vida general puedes ir como mejor funcionamiento en tu vida general, porque al final, bueno, como cuando vas a un fisio, me voy a dar un repaso, ¿no? Me voy a dar un masaje para descargar. Pues esto es igual, voy a ir al psicólogo a descargar, a descargar, a estructurar a saber si mi discurso o mi interpretación mi interpretación de las cosas está siendo saludable, adaptativo, ¿no? No tenemos referencia, ¿no? Es como nosotros vamos viviendo y vamos desarrollando habilidades de afrontamiento, de gestión emocional, de afrontamiento y gestión emocional básicamente, y lo hacemos sobre la marcha sin saber, ¿no? Y esta persona ha dicho tal y a mí me ha afectado. Eso está bien, eso está mal, ¿no? Nos cuestionamos, no sé si fue la entrevista de Neco Carretero, que decía, me pareció muy curioso, ¿no? Porque decía, no tengo que sentir esto. No sé qué le preguntaste, ¿no? Y yo, ostras, dije, joder, cuánto dolor, ¿no? Porque sí tienes que sentir, es decir, lo sientes, lo que sientes, lo sientes, ¿no? Y entonces no tengo que sentir esto, ¿no? Que es como, bueno, incomprensión, yo creo que ahí eso además produce otra emocionalidad de sufrimiento al final, porque es como, si lo sientes, lo sientes. Quiero decir, es una realidad que lo estás sintiendo. Entonces, vamos a ver por qué lo estás sintiendo, vamos a entenderlo, vamos a gestionarlo, ¿no? Pero no puedes decir no puedo sentir. Es decir, tenemos un montón de estructuras en el cerebro, yo siempre lo digo, simplemente dedicadas a generar emociones. No es no puedo sentirlo, es ¿por qué siento esto? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿Y qué me está diciendo de lo que me lo está produciendo? Ya. Ostras, a mí, ya te digo, yo cuando lo escuché dije, uff, ostras, cuánto sufrimiento hay. Sí, yo creo que Neko se refería a que no debería sentir ciertas cosas sabiendo que su posición debería ser otra, en el Sí, sentido de pero que, la bueno, siente, la realidad sí, es que sí, la sí, siente. evidentemente. Sí, Entonces, sí, la sí. pregunta no es, o la cuestión no es no debería negar esa emocionalidad, ¿no? O intentar suprimirla, sino tratar de entenderla. Que es muy diferente. Es que el no tengo que sentir esto, lo que te produce, es muy diferente a preguntártelo, a curiosear. Es muy Ya. diferente a no querer sentirlo o eso, no querer sentirlo o decir no tengo que sentirlo, a curiosear en por qué siento esto. Ujú. La En, emoción que te en- produce en- es absolutamente diferente. en entender esas emociones, el entenderlas es la puerta a poder gestionarlas. La puerta a poder gestionarla es reconocerla, que no todo el mundo la reconoce, entenderlas y luego pues depende de cada persona. Es que no hay una receta, es bastante complejo realmente. O sea, yo siempre digo que es fácil, pero es verdad que es fácil para mí, porque la entiendo, porque sé de dónde vienen, ¿no? Pero luego la complejidad de cada persona hace que no sea fácil, porque ahí influye la experiencia vital de cada persona, la personalidad, el entorno que favorece la generación, ¿no? O el mantenimiento de determinada emocionalidad y el desconocimiento de la persona. Es que nadie nos enseña. Es que nadie nos enseña. Es que nos enseña muchas cosas a lo largo de la vida y esto, que es básico, nadie nos lo enseña. Entonces, ahí se juntan muchas cosas. Y luego hay algo que es la personalidad, que es algo, una tendencia, ¿no? De cada persona que hace que, bueno, que reaccionemos, que sintamos, que tengamos una tendencia a sentir y a las cosas de determinada forma, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Hay que entender que tú sientes por lo que sé, por tu personalidad, la vida, ¿no? O las cosas las sientes de una manera determinada y entonces aprendes eso y aprendes a gestionar la vida, porque al final es que son todo, es todo. Pues
yo trabajo con deporte, pero al final trato todas. Yo pregunto, ¿esto te pasa en otros ámbitos de tu vida? Y al final tengo que trabajar con todos los ámbitos de la vida de la persona, porque no podemos aislar al deportista, a la deportista de su vida. Es decir, Claro. cuando sale del ámbito deportivo, tiene otras muchas cosas que le influyen y le afectan, ¿no? Entonces, al final trabajamos con toda la vida de la persona, ¿no? Eso es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Si el trabajo que hacéis como psicólogos deportivos trasciende un poco la actividad en sí, ¿no? Sí. No sé si se trabaja poniendo foco, entiendo que en gran medida sí, en la propia actividad, Ujú. y en qué otra parte se apoya también al deportista en situaciones cotidianas, ¿no? Al final todos los ámbitos, es decir, puedes estar trabajando en rendimiento, pero cuando ves que algo no va bien, por lo que sea, ya empiezas a tirar de otros ámbitos, ¿no? Hay algo fundamental que es el apoyo social, ¿no? Con apoyo social es salud mental, ¿no? Como o se dice actualmente. Es decir, una red de apoyo de familia, amigos, da igual lo que sea, ¿no? Pero que te sostenga, ¿no? Porque al final, bueno, pues es una alta dosis de estrés continuado la vida del deportista, ¿no? Entonces, hace falta un soporte de la persona, no solo la del psicólogo o psicóloga deportiva, sino de la red de amigos, de familia o de eso, de social, ¿no? De apoyo social. Y dentro de eso, o sea, hay veces que hay trabajar dentro de o sea, la pareja, ¿qué está pasando? La pareja está afectando, o problemas familiares, o problemas con los amigos, sobre todo cuando son adultos no tanto, pero cuando son niños, adolescentes sobre todo, eh, ahí dentro del entorno social hay tareas. Hay tareas porque son etapas críticas, ¿no? No en todas las personas, ¿no? Pero hay más tareas que en adultos. En adultos ya tiene un entorno social más estable, la persona ya es más estable, la personalidad es más estable. Dentro de la adolescencia se está desarrollando la personalidad. Y ahí sí que, ahí, si yo estoy todavía diciendo quién quiero ser, pues un adolescente empieza a saber quién quiere ser, ¿no? Sí, hablamos muchas veces de la figura del psicólogo y yo creo que nos va a todo el mundo a la cabeza se nos va el deportista de élite, ¿no? Hmm. Quizás es más importante el trabajo con chavales que desde el punto de vista del recorrido que va a tener el apoyo de un psicólogo deportivo. Es decir, entiendo que a un adulto, a un deportista de élite, se le va a dotar de una serie de herramientas que evidentemente va a poder utilizar y le van a servir de mucho, pero quizá a un chaval de 14, de 12, de 15 años, esas mismas herramientas, una vez que las aprenda, las va a poder gestionar muchísimo Claro. más. Claro, o sea, para mí es fundamental empezar desde cuanto más pequeño mejor, porque ya va ayudándole. Al final, o sea, en adolescentes, en niños, es una etapa muy crítica porque se están desarrollando como personas. Si tú le pones la figura de un psicólogo, que ya hay en los institutos, o sea, que hay desde hace muchos años en institutos, ¿no? En colegios, si tú se lo pones en el ámbito deportivo, va a fomentar o va a ayudarle a que se desarrolle como deportista mucho mejor que de manera natural. Quiero decir, yo siempre distingo hay deportistas que necesitan, o personas en general, no tiene por qué ser deportistas, ¿no? Que necesitan más ayuda, y hay deportistas que desarrollan las herramientas de forma natural, ¿no? O estrategias de forma natural, ¿no? Que van explorando, que van curioseando más, que tienen más habilidades, o que las han aprendido en casa, ¿no? O que han tenido otro entorno que le ha ayudado a desarrollarse de otra manera y desarrollan la herramienta de manera natural. O sea, yo hay deportistas que los veo y digo, bueno, pues ya hace esto, ¿no? Y yo lo único que hago es ponerle nombre. Esto se llama tal, sirve para tal y puede servir también para tal, ¿no? Y eso hace que el deportista, la herramienta ya la tiene, pero lo que hace es poder transferirla a muchas situaciones. Porque hay deportistas que solo la aprenden pues qué sé yo, en competiciones de bloque. Y entonces esa estrategia solo en bloque, pero en cuerda no la saben aplicar. Porque en cuerda la técnica y la fuerza es otro tipo de fuerza y de técnica, con lo cual ahí la cabeza cambia absolutamente, la gestión cambia, las sensaciones cambian, es decir, lo que haces cambia absolutamente, en la fatiga es diferente, ¿no? Entonces, todo eso va al cerebro y todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, simplemente es ordenarle, ponerle nombre o simplemente preguntarle, ¿qué haces cuando tú vas a una competición de bloque para relajarte? No sé qué, no sé? Pues te lo dicen. Pues yo hago esto, ¿no? Vale, pues esas son las estrategias que ese deportista o esa deportista ha desarrollado. Vale, pues vamos a hacerlo en cuerda, a ver qué tal. Ah, pues que no me funciona. Venga, pues vamos a hacer otra, ¿no? Yo
yo se lo decía ayer a alguien, ¿no? Yo te doy una caja de herramientas, yo no te digo, haz esto, ¿no? Yo te doy una caja de herramientas, te digo múltiples herramientas, porque luego a cada persona le va bien una cosa u otra, ¿no? Y que la persona vaya experimentando y explorando, ¿no? Esto sí, esto no me va bien, esto no me funciona, venga, prueba esto. Entonces es como, si eso lo haces desde pequeño, ostras, estás creando, estás creando un potencial muy buen deportista, porque ya las tiene de pequeño. Ya todo eso, toda esa estrategia, todos esos parches que hemos ido poniendo, dando palos de ciego desde pequeño, te la está enseñando una profesional. Claro, yo creo que ahí hay mucho recorrido por hacer, ¿no? Íbamos hablando del tema de aplicar la psicología deportiva en edades tempranas. Eh, y no sé si hay disposición para hacerlo o estamos todavía muy lejos de eso. En el sentido de que cuando hablábamos antes de rendimiento, el rendimiento deportivo, ¿no? Siempre, a la teoría del rendimiento deportivo, siempre habla de física, técnica, táctica y psicología, ¿no? Y la psicología es la última. Cuando hablamos de chavales, la psicología no aparece por ningún lado. Es decir, Sí. vas a cualquier equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, no hay psicólogo. Incluso si hay suerte habrá un fisio, pero poco más. Ahí falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada vez va habiendo más, quizás en deportes más, con más trayectoria o más historia sí se utiliza, no sé, en chavales no sé, en adultos sé que pues tiro con arco, el golf, el fútbol, el ciclismo, todo ese tipo de deportes sí, y de hecho hay mucha investigación en ese tipo de deportes, ¿no? En escalada había muy poca en psicología, sobre todo había ansiedad, ¿no? Y sobre todo hecha por fisiólogos, por CAFID, ¿no? Ese tipo de investigación. De ansiedad había muchísima, o sea, muchísima. Dentro de que no hay tanta investigación, había bastante, ¿no? Cuando yo hice mi tesis, cuando yo me enfrenté a mi tesis, dije, a ver qué hay, ¿no? Y de lo que yo le hice que eran factores emocionales y cognitivos de rendimiento, básicamente nada, ¿no? Eh, Eso hace que, bueno, que se sepa menos, con lo cual se tire menos de la figura también del psicólogo deportivo. Creo que está habiendo un cambio. O sea, nosotros tenemos un equipo, yo formo parte de un equipo que es el de escalada, que es el PIX se llama, y ahí estamos un fisioterapeuta, un entrenador y yo. Y estamos trabajando con adolescentes desde el inicio de competición. Me gusta mucho el trabajo porque casi que la primera vez que realmente trabajo bien de la mano de un entrenador, ¿no? Y el trabajo es, yo estoy con el deportista y tengo sesiones semanales o cada 2 semanas, o depende de cada deportista, depende al final de cómo es cada deportista, ¿no? Y luego el entrenador está, o sea, estamos en contacto continuo, ¿no? De, pues Isma, ¿cómo gestiono esto? Esto, por aquí la deportista o el deportista no entiende esto, no sé cómo hacerlo, y al final, muchas veces es la forma de decírselo, es decir, yo el mismo mensaje lo tengo que decir de mil maneras dependiendo de cada persona para que le llegue a esa persona. Entonces a veces cambiar, cambiar la palabra para que entienda ese mensaje de otra manera. A veces se lo tengo que decir yo, ¿no? A veces simplemente se lo digo, díselo de esta manera, ves qué tal. O pónselo de esta manera, ves qué tal, ¿no? Entonces, y para mí, ostras, el desarrollo de esos deportistas dentro que yo he visto muchos deportistas está siendo meteórico. Es decir, de deportistas que no se habían subido a podium en Copa de España o que se han clasificado en un año. En un año de Qué bien. entrenamiento con el equipo, ¿no? Me parece brutal. Me parece brutal. Tú que estás metida en ese contexto, eh, te diré a simple vista, porque quizá no has ahondado demasiado en ello, pero ¿notas mucha diferencia entre esos chavales que sí tienen ese apoyo a nivel psicológico y otros chavales que quizá no? Que sin otra diferencia, ¿cómo? Si notas diferencia una vez que están en una competición, por ejemplo, en la actitud, muchas veces se ve el semblante, ¿no? Ves chavales Mm, súper tensos, mm. con una incapacidad seguramente de gestionar ese estrés. ¿Tú como profesional notas esa diferencia de esos chavales que sí tienen el apoyo a los que no? Bueno, los que tienen el apoyo también están tensos. Es decir, mis deportistas, yo no les quito la tensión. Yo les voy enseñando a gestionar esa tensión. Yo no,
Además, normalmente yo no evito cosas, aun sabiendo que van a pasar, porque quiero que aprendan ensayo-error, ¿no? Quiero que lo vivan y luego le explico por qué le ha pasado. La mayoría de las veces, hay veces que sí, que le digo, te va a pasar esto, ¿no? Pero lo normal es que no le avise, ¿no? Cuando no conoce a la persona no sabe si tiene más tensión o no. Y tensión no es malo tener tensión en competición. Quiero decir, tenso, al final eso es estrés agudo, ¿no? Tú a la competición, si vas relajado, absolutamente, posiblemente haga una mala competición, porque no puede ir relajado. Al final el estrés o esos nervios, ¿no? Esa tensión, lo que te está diciendo es que es importante para ti. Y además es importante una tensión muscular para ejecutar bien, ¿no? O para hacer movimientos rápidos. Y ese estrés, esa tensión te va a dar también, te va a permitir que estés en estado de alerta, es decir, que tenga una vigilancia que haga que estés pendiente de cosas que normalmente estés. Esa tensión es buenísima, es decir, a mí yo quiero deportistas que estén tensos en competición, pero que tengan un nivel de estrés que ellos controlen, que ellas controlen, ¿no? Que no se sobrepase, ¿no? La curva invertida típica que también hay en rendimiento deportivo, ¿no? De una sobredosis de estrés, una sobrecarga de estrés, al final hace que el rendimiento esté perjudicado, pero también una cantidad baja, ¿no? Ir demasiado relajado. Entonces, al final es entender qué nivel de tensión necesitas para tú dar lo máximo de rendimiento, que está ligado también al calentamiento, es decir, para generar ese nivel de tensión, el calentamiento sirve, o yo se lo digo, que es para regular también ese nivel de tensión, ¿no? Tanto por exceso como por defecto. Es decir, tú empiezas a calentar y si vas muy tenso, puedes utilizar el calentamiento para relajar, ¿no? Para estirar músculos. Al final la gestión emocional, ten en cuenta que las emociones se producen a diferentes niveles, ¿no? Un nivel cognitivo, yo pienso voy a perder, no lo voy a hacer bien, o tengo que ganar, o ni siquiera eres consciente de lo que estás pensando, ¿no? Normalmente hay un objetivo de ganar, depende, ¿no? Si como en Eco Carretero gana una Copa del Mundo, esa presión, o lo que vosotros llamáis autopresión, viene de que el cerebro ya por sí solo instala el objetivo de ganar. Entonces ahí hay, ahí hay una locura de estrés. Es decir, y eso ni siquiera el deportista es consciente. Y si yo se lo digo, va a decir, no, pero yo no llevo ese objetivo ya. Tú no, pero tu cerebro sí, ¿no? Porque es lo que ha aprendido. Entonces, eso produce una sobrecarga de estrés brutal. Eso es a nivel mental, ¿no? Un pensamiento. A nivel fisiológico hay una movilización de recursos, es decir, empieza el corazón a latir más rápido, empieza la respiración a acelerarse, ¿no? Hay una fisiología, también se puede actuar sobre eso. Y luego hay la conducta también se altera, escalamos y escalamos así, ¿no? Lo decía Mikel Linarcisoro también, apretamos mogollón, ¿no? En la entrevista es como nos cansamos el doble, ¿no? Es decir, a nivel conductual, ¿cómo podemos gestionar esa emocionalidad? Con los 3 ejes. ¿Qué estoy pensando? ¿No? Cambio, si no sé, normalmente no saben el objetivo que llevan, que normalmente yo insisto mucho en mi deportista, objetivo. ¿Qué objetivo lleva? Automáticamente, si tú no te lo recuerdas, tu cerebro va a instaurar el objetivo de ganar. Porque es una competición. Y eso es así. O ganarle a tal, o no perder, ¿no? Es decir, eso es automático. O tú te pones de manera consciente, pero esto en competición, en escalada, en escalada en roca, en todo, ¿no? Objetivo a nivel conductual que estás haciendo, pues relajo, calentando, cojo y reeduco a mi musculatura, relaja, ¿no? Y ahí también hay gestión emocional, es decir, cuando nosotros estamos, cuando tenemos, pues cuando vamos impresionados a algo, vamos hombro hacia adelante, ¿no? Que sería esta postura, ¿no? Como de hacerte pequeñito, ¿no? Como estás impresionado, ¿no? Pues entonces cambiamos la postura, ¿no? Y ya hay gestión, cambia la emocionalidad, cambia la expresión de la cara. Y el corazón, yo siempre digo, la respiración, ¿para qué se usa la respiración? La respiración y la frecuencia cardíaca se modulan. La respiración para lo que sirve es para modular la frecuencia cardíaca. Entonces, la respiración yo siempre digo, eso es fundamental. Y a partir de ahí trabajamos otras cosas. Pero primero aprender a respirar. Pero ¿para qué respiramos? ¿No? Todo el mundo sabe que la respiración es buena, ¿no? Pero ¿para qué? La respiración es buena porque con cualquier emocionalidad, la euforia, el miedo, bueno, el estrés, detrás del estrés, la emoción que hay o de la ansiedad es miedo, ¿no?
de emociones muy intensas, lo que hay es una aceleración de la frecuencia cardíaca casi siempre, excepto en depresión, que hay bradicardia, ¿no? O el exceso, cuando entra en pánico, las tres reacciones que hay son lucha, huida o paralización, ¿no? O frozen, congelación, que se llama, ¿no? Entonces, dentro de cuando alguien se queda paralizado por miedo, hay bradicardia, no taquicardia, ¿no? Entonces, conociendo eso, sabes que la respiración, no respiras por respirar, sino, no, respiro para controlar mi frecuencia cardíaca, porque se altera con una emocionalidad intensa. Y eso también es importante, ¿sabes para qué? No respirar por respirar. Ya. Bueno, la gestión es complicada, ¿no? Es decir, La cuando gestión tienes es ya las complicada. herramientas, quizás sea más fácil de identificar y de gestionar que sin esas herramientas, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Pero sobre todo entender cómo funciona el ciclo de una emoción. Para mí es fundamental que se entienda, porque ya pone orden y tú entiendes cuando te pasan las cosas que tienes que hacer. Ujú. Para mí es fundamental, o sea, y de hecho en el trabajo con cualquiera, ¿no? Con niños, siempre explico el funcionamiento. Cuando percibimos algo, entra por los, o sea, la percepción por los sentidos, ¿no? No solo por la vista, el sonido, el viento, o sea, a nivel perceptivo o la interocepción, ¿no? Que es otro de los sentidos nuevos que no se conoce, ¿no? Se conocen los cinco sentidos, pero la interocepción, que es la percepción de las sensaciones internas corporales, eso también es un sentido. Y eso, por ejemplo, pues hay mucha gente que está absolutamente disociada, ¿no? Que no, Ya. bueno, como si no fuera con la emocionalidad, ¿no? Y es fundamental, de hecho es primordial. Para mí, sin un control de la interocepción, ¿no? De tus componentes fisiológicos internos, no hay regulación emocional posterior, ¿no? Es mucho más difícil. Ya. Lo que pasa es que son conceptos quizá que están lejos un poco de los pies de vía, ¿no? Por decirlo así. Se conoce poco, porque todo esto es muy nuevo, realmente. Que la regulación emocional haya un componente fisiológico que tenemos que atender es un concepto relativamente nuevo. Es decir, bueno, yo lo he estudiado dentro de mi tesis y eso hace 20 años no se sabía. Ya. Y bueno, pues hay que familiarizarse realmente con eso. Al final es, pues bueno, pues este tipo de charlas, ¿no? Que ese tipo de conceptos pues se conozcan cuanto menos, ¿no? De decir, bueno, pues hay otro sentido más, que no es el olfato, la vista, el gusto, el tacto y demás, que es el interoceptivo, ¿no? La sensación interna, el sentir las sensaciones internas. Pues a eso también tenemos que atenderlo y también tenemos que tener, o sea, y tenemos control sobre la frecuencia cardíaca. Sobre los demás, sobre el intestino, pues poco, ¿no? Pues a lo mejor con la alimentación, a lo mejor no, con el tipo de alimentación, ¿no? También antes de una competición, que para eso también están los nutricionistas, ¿no? Las emociones, ¿qué pasa? Con el miedo se suelta, te entra ganas de hacer pis, te entra, que todo eso es una reacción emocional, es decir, vacío todo lo que hay en mi cuerpo para tener agilidad para afrontar la amenaza que tengo que afrontar, porque al final es la percepción de una amenaza, ¿no? Y cambiarla por la percepción de un reto para no sufrirlo, ¿no? Como yo digo, el cambiar entre percibirlo como una amenaza, que entonces sufres el estrés, ¿no? Y percibirlo como un reto, que entonces disfrutas el estrés. Una misma situación, es decir, tú puedes percibirlo como no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir, o a ver cómo lo hago, a ver cómo lo consigo. Hostia, es que cambia. Y es Sí. simplemente un cambio conceptual. Sí, pero ese cambio conceptual es cinturón negro, ¿no? De psicología. Bueno, es entrenamiento, es Sí, entrenamiento, sí, sí, sí. claro, es entrenamiento, es perder el miedo a perder realmente, pues si pierdo, ¿qué? Si es que si Sí. pierdo no pasa nada, quiero decir, si yo siempre digo, si pierdes, ¿qué Lo que pasa? pasa es que es un trabajo profundo, ¿eh? Entiendo que todas las personas que se enfrentan a un descontrol, un poco por decirlo así, del estrés o del miedo o de la ansiedad, llegar a tener esa gestión y hacer que sumen en positivo, Sí, bueno, ahí yo entiendo que es complicado, ¿eh? sí, es complicado también porque, bueno, hay muchas cosas que afectan, ¿no? Y dentro de, pues, las expectativas propias, las expectativas de los demás, ¿no? Gestionar las expectativas de los demás, sobre todo ahora con las redes sociales que hay mucha visibilidad, ¿no? ¿Qué esperan de ti, ¿no? Que tú sabes que esperan de ti, que al final todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Que es como,
pues que esperen, ¿no? Pues yo cuando voy a un sector, ¿no? Y que a mí me conoce mucha gente y después igual esperan que no tenga miedo, pues yo tengo miedo como todo el mundo, ¿no? Quiero decir, yo tengo la amígdala también, tengo mi sistema límbico ahí y otra cosa. Y hay días que lo puedo gestionar y hay días que no, ¿no? Pues depende cómo me encuentre. Porque la gente espera otra cosa, pues una decepción, ¿no? Ya. Como yo digo, a mí me da igual. La escalada, que ahora que comentabas esto, ¿tiene alguna particularidad con relación a otros deportes? A nivel de gestión psicológica me refiero a que quizá hablabas del miedo, ¿no? Es decir, llevas un montón de tiempo escalando, aún así vas a un sector, te vas a una vía y tienes miedo. Que quizá ese apartado en otros deportes no existe. Es decir, si juegas a fútbol, puedes sentir presión, puedes sentir ansiedad, pero quizá miedo como tal. Pero la No, ansiedad es miedo. O sea, detrás de la ansiedad la única emoción que hay es el miedo. Ahora, ¿a qué tienes miedo, no? Miedo en el fútbol pues puede ser a perder el prestigio, tu estatus como deportista, miedo a la lesión, miedo a... O sea, siempre la única emoción que hay detrás de la ansiedad es el miedo. Entonces, la particularidad de la escalada es que el miedo es a la caída, es la altura lo que produce muchas más cosas, ¿no? No solo el miedo. Quiero decir, cuando vas a un sector también hay miedo pues, a que la gente piense mal de ti, a que tú piensen que haces octavo y te agarres a todas las cintas y no te cantes en un octavo, ¿no? A que tú no mantengas tu estatus social de quién eres, ¿no? Como tú me preguntas, ¿quién eres? Decir, ¿no? ¿Quién eres? Pues mi autoconcepto como persona que entra ahí, mi nivel, mi profesión, pues todo, ¿no? Entonces, miedo a perder eso, pero en escalada la particularidad es la altura, ¿no? La altura porque desde que somos pequeños aprendemos con la primera hostia, ¿no? Con la primera caída, que eso duele. La primera caída dices, uff, esto duele. El primer tropiezo. Con eso aprendes que si caes de más alto, más daño te haces, ¿no? Entonces eso está más que aprendido de pequeño. ¿Qué pasa cuando vamos a la escalada? Cuando escalamos, que conforme va subiendo la escalada y la distancia entre las chapas, ahí hay un factor altura, que eso está grabado a fuego desde que nacemos, ¿no? Y la altura produce ese sentido, esa sensación de... ¿no? Que es que eso lo tenemos grabado a fuego, aunque haya cuerda, aunque haya chapa, aunque haya lo que tú quieras, pero hay ese factor de caída, ¿no? Que causa una cantidad de estrés en cada persona determinada, ¿no? Y en otras personas, ansiedad, ¿no? Hasta ataque de ansiedad, llorar, de quedarse bloqueado, bajarse, ¿no? Ya depende de la intensidad de cada una. Pero estrés produce en todos los niveles. Da igual amateur que élite, ¿no? ¿Qué pasa? Que en unos niveles se gestiona mejor o la equipación es diferente, que eso también. ¿Qué pasa en escalada? La particularidad que hay, que equipa gente fuerte, que es normal, y la percepción de fácil, difícil en la gente fuerte, pues diferente, ¿no? Quiero decir, lo fácil, pues para una persona que hace octavo grado de un quinto es esto fácil, la chapa la pongo a 7 metros, o a 5 metros, o a 3 metros, ¿no? Pero la persona que está empezando, eso es muy difícil. Y no tiene ni habilidades ni físicas, ni técnicas, ni psicológicas. Y con la distancia que le estás poniendo entre las chapas tampoco la va a adquirir. Porque no es capaz. Es decir, el cerebro lo que le está diciendo es que te vas a hacer daño. Porque hay mucha distancia. Y la caída pues puede ser mala, ¿no? Porque además no hay mucha propiocepción, ¿no? De saber manejarse en la vertical cuando está empezando. Y entonces, ¿qué se hace en España? Estoy hablando de cómo se aprende en España. Entonces, en España se aprende en top rope, que está aprendiendo de manera implícita que escalar de primero es peligroso. Porque ya te ponen una cuerda por arriba. Con lo cual, el aprendizaje que hay ahí es escalar de primero es peligroso. Con lo cual, ahí ese aprendizaje es mucho más difícil de modificar. Porque estás grabando a fuego que es peligroso. Cuando pasa a escalas de primero, lleva una tensión de la leche. Porque ya has aprendido eso. Que lo seguro es la cuerda por arriba. Cuando te quitan la cuerda y te la ponen por abajo, siempre ya es peligroso. Ya. Entonces ahí hay un componente altura
que eso lo aprendemos de pequeñitos, ¿no? Y está bien. Y luego la cuerda, ¿no? El aprendizaje, el cómo aprendemos, ¿no? ¿No recomiendas nunca enseñar a los chavales con la cuerda por arriba? No, no. O sea, recomiendo una buena equipación o en todo caso, si la equipación es la que es, pues ponerle alargue de manera que la distancia sea mínima. Y aprender en el suelo a chapar, que tú hagas... Es decir, que los chavales aprendan... Tú te vas a Francia y aprenden así. Y la escalera francesa... Bueno, un poco apretona, ¿no? Entonces... Sí. yo es que, bueno, aquí en España se sigue haciendo así. Bueno, por miedo a que te haga daño. Si yo tengo miedo a que tú te hagas daño, tú estás aprendiendo mi miedo. Es que el cerebro está diseñado para aprender de mi expresión facial. O sea, tú vas a captar cualquier señal del ambiente que esté indicando que algo es peligroso. Sea mi cara, sea mi gesto, mi movimiento, sea todo, tú lo vas a captar con preferencia ante todo lo que esté pasando a tu alrededor. Entonces, tú imagínate, el aprendizaje es súper fácil. Sí. De que eso es peligroso. Y quitar eso luego, pues es más difícil. Que se consigue, claro, yo trabajo con eso. Pero yo sé la dificultad a la que me enfrento, ¿no? Y ya está. Sí, y al final es gestionar, bueno, y luego en niveles superiores es gestionar el estrés. También las chapas están más cerca, cuanto más alto es el nivel, ¿no? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, entonces, ¿tienes menos miedo? Bueno, tienes la chapa más cerca, tienes más habilidades, tienes más fuerza, quiero decir, pues todo suma, ¿no? Sí. Todo A mí suma. hay una cosa que me parece muy curiosa de la escalada y es que cuando hablas o ves en deportistas de élite hablar del apoyo psicológico, yo al menos lo entiendo como algo con toda la lógica, pero me parece curioso en escalada que siendo un deporte en el que el 99% somos amateurs, ¿no? Al final practicamos escalada porque nos gusta y nada más, y se lleguen a esos niveles también de estrés y de ansiedad muchas veces, que lleguen a bloquearnos deportivamente, pero no solo deportivamente, sino que llegue el momento en que digas, es que no me apetece ir a escalar, en algo que en principio tendría que ser tan lúdico. ¿Eso cómo puedes gestionar eso para que no se produzca, ¿no? Con descanso, realmente al final, bueno, yo creo que en el entrenamiento más o menos, que tampoco se entiende que el descanso es necesario, ¿no? Y el cerebro es igual que un músculo, igual que el bíceps. Quiero decir, el cerebro se fatiga, ¿no? Al final los recursos cognitivos se agotan, ¿no? La atención es súper frágil, la atención mantenida 20 minutos ya mal, ¿no? Entonces, el esfuerzo físico requiere esfuerzo mental. O sea, el sufrimiento, ¿no? El mantener esa tensión. Cuando escalamos es gestión del estrés de la distancia entre las chapas, del estrés de no me quiero caer porque quiero encadenar o porque no me quiero caer, por lo que no se quiera caer cada uno, ¿no? Del esfuerzo físico, ¿no? De mantener un esfuerzo mantenido de venga. Eso es agotador. O sea, agotador para el cerebro. Es que realmente y vuelvo otra vez a enfrentarme a esto que me cuesta tanto trabajo. Ostras, es que ahí hay una recomposición mental dura. Entonces, metemos dentro del entrenamiento, metemos el descanso físico, ¿no? Está pautado, ¿no? La carga, tantas semanas de carga y tal, pero psicológico no se contempla. Y ahí es fácil, es como, si no tengo ganas, si no tengo ganas, si hoy no tengo ganas, ahí es fatiga. Ahí hay algo de fatiga mental, ¿no? Entonces, pues hago cosas más fáciles, no escalo, bueno, es que a los escaladores nos cuesta mucho trabajo no escalar. Sí, y luego es que dices, hacemos cosas más fáciles, pero es que eso nos ataca el ego. Eso no es fácil de gestionar tampoco, Pero es ¿eh? capacidad aeróbica. Ayer hablaba ayer no, hace unos días hablaba con Pedro Galán, un amigo mío, y decía, he descubierto que escalando cosas muy, muy fáciles en R2, ¿no? Cuando corres, ¿no? La intensidad, escalando en R2, ostras, eso al final me permite, la piel me descansa, puedo apretar, tengo luego mucha resistencia, me permite luego escalar a intensidades altas
mucho mejor, ¿no? Que eso es un estudio que tenemos dentro del proyecto Chipper, ¿no? También de la capacidad aeróbica, ¿no? Escalar de intensidades muy bajas que mejora la capacidad específica, ¿no? Del antebrazo, ¿no? Entonces, es entender al final para qué sirve. Y ahí el ego, quiero decir, si culturalmente supiéramos qué estamos haciendo, ¿no? Todos dijéramos, no, pues estoy en R2. Como cuando estás corriendo pues a 6 minutos el kilómetro, ¿no? O a 7. No, pues es que estoy en R2 porque esto, que es una fase de volumen, me hace falta para tal. Ahí el ego, todos estaríamos haciendo eso de manera súper divertida. Al final es conocer, ¿no? Es saber. Sí, sí. Ahí yo creo que nos falta mucho recorrido a todos, ¿no? Porque esto que yo te comentaba de no hago cosas más fáciles, porque al final, si yo hago No me octavo, sirve ¿cómo para voy a hacer? nada. Claro, ¿cómo voy a hacer 6 Cs, ¿no? Ahí queda todavía mucho recorrido por hacer. Sí, bueno, Em, también está el no pain, no gain, ¿no? Lo tiene la gente tatuado a fuego y parece que se tienen que reventar y es como, ya lo decía Eva, ¿no? La dosis mínima, ¿no? sí, sí, sí. Eso todavía queda también camino, ¿eh? Sí. Eh, Pero es eh, educación social. Al final esto, todo lo que sea un cambio social, los cambios sociales tardan años. Y estos espacios son importantes porque, bueno, porque forman parte de la educación social, ¿no? De qué se tiene que hacer, ¿no? De qué hay nuevo en investigación o en entrenamiento o en psicología, ¿no? Y cuáles son las tendencias. Porque al final todo esto va cambiando, porque la ciencia cambia y la ciencia se equivoca también, ¿no? Hablabas del entrenamiento y de la psicología. ¿Tú crees que un escalador promedio le recomendarías acudir a un psicólogo deportivo sin ningún problema en concreto? Me refiero a nivel, eh, digamos, una especie de consultoría, ¿no? De una Ujú. vez al mes o una vez cada 3 meses ir a un psicólogo y tener una sesión para progresar. A los que más. A los que más. A los que más, básicamente. Sobre todo porque hay muchas cosas que se hacen de manera cultural, ¿no? Mal. Y eso está repercutiendo negativamente en el rendimiento, ¿no? Entonces, yo es lo que más tengo, ¿no? Bueno, no es lo que más tengo de todo, ¿no? Pero trabajo mucho, o casi que lo que he trabajado más es con casos complejos dentro de la escalada amateur, ¿no? Y lo que me ha permitido aprender mucho también, porque al final los casos complejos, pues no los quiere nadie, ¿no? No los resuelve. O son más difíciles de resolver o me vienen rebotados de otros psicólogos, ¿no? Entonces, a mí me da miedo a enfrentarme a esos casos, pues porque ya vienen de otros psicólogos y es como, uff, a ver qué hago yo, ¿no? que, y al final son con los que más aprendo, ¿no? Pues porque, bueno, son complejos. Y esos casos complejos suelen ser escaladores amateurs, ¿no? Y dentro de esos escaladores, o dentro de los escaladores amateurs, cuando yo trabajo con alguien, pregunto siempre por el entorno, ¿cómo escalan tus amigos? ¿Cómo escala la gente con la que tú escalas? Y hay un montón de comportamientos que no son nada funcionales y que afectan negativamente al rendimiento, que son del grupo en general y que influyen en el rendimiento del escalador, porque al final tú escalas en un grupo, ¿no? Bueno, es un deporte de equipo, como yo digo, ¿no? Y luego, pues, el asegurador, el comportamiento del asegurador, ¿no? Que ya hice, no sé con quién, un post de esto, pues es determinante, porque estamos hablando con las manos así, a la gente liándose un piti y como lo expliqué, ¿no? Tú a Carlos Sainz con su copiloto, el copiloto no va hablando con la madre, Ya. ¿no? Está atento 100% de lo que hace el copiloto porque depende de su rendimiento de su copiloto. Y en escalada, que debería de ser así, no es. En competición el escalador no va pendiente del asegurador. El asegurador tiene que ser un asegurador experto. Porque si no, pues Claro, imagínate. imagínate. Y Sí, en, sí, y en sí, sí. escalada, o sea, en un sector, quiero decir, en escalada amateur, tú te vas a un sector y eso No, eso brilla por su ausencia. Sí, se sí, brilla sí. por su ausencia. Sí, Exacto. sí. Y te quería preguntar también por algo que a mí me llamó mucho la atención. Escuché no hace demasiado en una entrevista. Es que no he conseguido recordar quién era el psicólogo. Que decía que él había tenido problemas con muchos deportistas a la hora de que había trabajado con ellos y les había generado dependencia.
en el sentido de que él tenía deportistas, yo no recuerdo si era fútbol o no recuerdo nada en ese sentido, pero que había deportistas que no podían competir sin llamarle antes. Y que eso a él le había supuesto pues, cierto trabajo hasta conseguir resolverlo, ¿no? Porque no era su objetivo tampoco. Sí. ¿Crees que se puede generar este tipo de dependencia a la Sí, hora sí. de...? Sí, depende de la persona. Al final, en realidad tenemos que hacer deportistas autónomos, ¿no? O sea, es verdad que el apoyo está bien que esté siempre, ¿no? Porque simplemente descarga. O sea, tú vas a la competición y simplemente decir estoy nervioso, decírselo a alguien, ya es una forma de gestión, ¿no? Pero es verdad que tenemos que construir deportistas autónomos. Es decir, yo te doy la herramienta y tú tienes que ser autónomo, ¿no? ¿No? Porque si yo no estoy, ¿qué? Va a ser una Claro. mala competición, ¿no? Entonces, sí, es fácil generar dependencia. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez, pero siempre he dicho, ¿no? Tienes que volar, pajarillo, ¿no? Como yo le digo, llega un momento en que tienes que volar y les da miedo volar, les da miedo. Es como, bueno, al final con nosotros sienten seguridad, han aprendido, han mejorado mucho y es como que soltarse de la mano del psicólogo, hay gente que le produce un poco de miedo. ¿No? Pero siempre, yo digo siempre, bueno, vuela, pero que yo estoy aquí, quiero decir que me puedes llamar, que puedes volver a mí para lo que sea, aunque sea para contarme lo bien que te está yendo, ¿no? Pero sí, sí, sí puede pasar. No suele pasar, pero puede pasar, ¿no? De uff, ¿no? Que voy sola, ¿no? Que como, bueno, pero estaba sola antes, ¿no? Sí, sí. Eso, Pero sí, sí, yo siempre eso explico como en eso, venga, además lo digo, ahora te toca volar, ¿no? Y hacen como, ¡oh! Porque la sensación es, me pongo en el borde de una ventana y tengo que saltar, ¿no? Y es como, bueno, prueba. les has quitado la cuerda por arriba, ¿no? Exacto, le quito la cuerda por arriba. Se la quito el primer día, ¿eh? Mi prohibición siempre que empiezan conmigo es, mis condiciones son estas, ¿no? Sí, 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 Y a sí. partir de ahora sufrí. Claro. No, te preguntaba esto porque, por eso, ¿no? Porque el hecho de contar con el apoyo de un psicólogo deportivo es tan confortable, ¿no? Quiero decir que en esa generación de dependencia está la respuesta a si es necesario o no trabajar con un psicólogo deportivo, ¿no? Es tan confortable y ayuda tanto que luego, si no contar con ese apoyo, da ese vértigo. Sí. Entonces, en esa dependencia, como te decía, yo creo que está el éxito un poco del trabajo, ¿no? Del profesional. Sí, sí, sí. También da miedo trabajar por un psicólogo, ahora estaba pensando, ¿no? Porque al final, normalmente los problemas se tapan, ¿no? O sea, nos da vergüenza, los problemas los tapamos, ¿no? No quieres contarlos, ¿no? Hay una resistencia a contarlo en general cuando te pasa algo malo. Y claro, te tienes que abrir a contarle tus problemas a alguien que no conoces. Entonces eso, si no se lo cuentas a tu amigo o a tu amiga cuando tiene un problema, ¿no? Serio, ostras, a alguien que no conoces, pues cuesta más, ¿no? Entonces Ya. esa es realmente una de las problemáticas o de las resistencias que tiene mucha gente a ir a un psicólogo deportivo o que no, o que perciben que no tienen ningún problema, ¿no? Simplemente que no lo quieren ver, ¿no? Que muchas veces nuestro mecanismo de defensa es taparlo, ¿no? No querés verlo. Y eso suele Sí, sí. pasar mucho. Lo hemos comentado hace un ratito, ¿no? Yo creo que el psicólogo, yo creo, ¿no? Hacer también un trabajo de prevención. Ujú. Cuando hablamos para charlar hoy, te pasé un enlace de una Sí, entrevista a Janja Garbraith, que a mí me sí, parece que es brutal ese sí, vídeo, la vi. Mm. porque ella comentaba, yo nunca he trabajado con un psicólogo deportivo, no estoy cerrada a hacerlo, pero de momento, como no tengo ningún problema, no. Claro, pero ella que percibe como un problema. O sea, ella tiene una superioridad física brutal a todas las competidoras, ¿no? Está claro. Entonces, ella percibe problemas cuando empieza a percibir una amenaza. Sí, No pero de todas percibe formas, ninguna amenaza, pero no. Bueno, pues puede ser. Es decir, no percibe amenaza, tiene una superioridad física, con lo cual, pues va tranquila a las competiciones. Pero si ves su trayectoria, ella tuvo una época, de hecho, el entrenador Román lo cuenta, no sé si lo contó en un congreso de estos internacionales que nosotros de escalada que solemos tener, que a veces vienen estos entrenadores, o en alguna entrevista pública, ¿no? Que ella, un caso parecido a Eneco, ¿no? Cuando ganó varias copas del mundo,
empezó a perder, con fallos súper tontos, ¿no? Que suele ser algo que suele pasar, ¿no? Con fallos, picos de estrés, fallos súper tontos y empieza a perder competiciones, ¿no? Ahí lo hubiera necesitado. Lo que pasa es que lo resolvió sola, quiero decir, es lo que he dicho, hay competidores que de forma natural desarrollan la estrategia a costa bueno, pues a lo mejor lo consiguió en un año y con un psicólogo lo hubiera conseguido en medio año. O el mismo Alberto Ginés, ¿no? Ha tenido una época de mala competición durante X años, que él mismo lo dice en una entrevista, y a lo mejor con una psicóloga deportiva, pues hubiera sido un año, ¿no? Ya. Esa es la diferencia. En estos Juegos Olímpicos, ostras, yo he visto ahí mucho estrés en Yanya, muchísimo. Es que yo te Porque sacaba el caso de... porque ha tenido competencia, o sea, porque ha tenido rivalidad a su nivel en Sí. estos Juegos Olímpicos. Yo te sacaba el caso de Yanya porque ella en varias ocasiones ya ha reconocido que tiene problemas emocionales de ansiedad y de estrés, a pesar de que evidentemente a nivel físico yo creo que es una chica que podría competir en el circuito masculino y sacarle los colores a más de uno. A pesar de eso tiene ese estrés y es más, ella comentaba que por ejemplo de París, de su primera medalla olímpica, no recuerda nada. No tiene ningún recuerdo de París. Claro, pero eso es una cantidad de estrés grande, ¿no? Al final. Bueno, Sí, que quiero si decir ella que... o sea, ya, al final, si consideras que no lo necesitas, aunque te lo impusieran, no lo vas a utilizar, no lo vas a aprovechar. Yo siempre digo que al final cuando... A mí hay mucha gente que me llama, pues mi hija creo que necesita un psicólogo, que lo pida tu hija. Mi Ya. pareja creo que necesita un psicólogo, que lo pida tu pareja. Porque si tú no crees que lo necesitas, te vas a cerrar. Es que o sea, por muy bueno que sea el psicólogo, Ya, no va no, a conseguir nada. te lo comentaba porque ella hablaba de cuando, hasta ahora no he tenido problemas y creo que lo he podido gestionar y no he necesitado, pero si de unas Olimpiadas no recuerdas nada, a lo mejor el problema ya está ahí, ¿no? Quiero decir que bueno, que a veces lo hemos comentado, ¿no? Detectar o identificar ciertas emociones, si no tienes las herramientas, pues es el origen del problema, precisamente, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene por qué ser malo no recordar nada, ¿eh? Puede ser que estuviera tan centrada o tan... habría que ver, ¿no? ¿Por qué no recuerda nada, ¿no? No, Tan ella hablaba focus de... que al Sí, final te aíslas de todo, no, ¿no? Al ella final... hablaba de presión, ¿eh? Ah, Hablaba de que tenía tanta presión sí, sí, que... pero se le ve la postura corporal, se ve la expresión facial. O sea, yo estos Juegos Olímpicos vi una Yanya que no era la Yanya de los anteriores, ni de otras copas, ni de las Copas del Mundo. O sea, se veía que tenía presión. Sí, sí, Pero sí. si considera que no le hace falta, yo creo que eso que es algo bueno para todo el mundo, porque al final te está acompañando y te está ayudando o está previniendo que, bueno, que desarrolle o que pasen otras cosas, ¿no? Y hay gente, pues eso, hay gente que tiene más tareas, como yo digo, y hay gente que tiene menos tareas. Y ya está. Pero bueno, al final cada deportista. Y ella, yo creo que no la ha necesitado mientras, pues eso, no ha tenido rivalidad realmente. Porque había una diferencia entre ella y el resto de las competidoras, pero claro, eso ya no ha sido así estos Juegos Olímpicos. Ella No ya, dura para siempre. claro, había una amenaza al oro ahí. Entonces, claro, Sí, ahí sí, había sí. una presión brutal. Decías que hay gente que tiene más tarea y otros que menos. Para los que tenemos tarea, eh, ¿tienes alguna estrategia o alguna rutina que nos puedas contar que podamos utilizar a modo de calentamiento, como hacemos un calentamiento antes de escalar, Ujú. que nos pueda ayudar un poco a focalizarnos, a centrarnos un poquito en escalar en sí y sobreponernos un poquito pues a la ansiedad o al estrés que llevamos cada uno? Tu calentamiento físico, es decir, que tú sientas la musculatura que está preparada, que eso va a hacer que tu cerebro, tu mente se sienta preparada, eso es fundamental. Tu objetivo, ¿qué objetivo llevas? Porque la mayoría de la gente no lleva un objetivo claro, es decir, se mete en la vía, ¿qué objetivo llevas ahora? Hacer el paso, encadenarla, probarla, verla, montarla, ¿no? Te metes, ¿a qué? ¿No? Y luego pon una rutina, lo que es una rutina física, ¿no? Que
bueno, física o psicológica, ¿no? Puede ser. Eso depende de cada persona. Una rutina es una conducta, un comportamiento que sea como un botón que te active como que no hay nadie más a tu alrededor y tú ya estás focalizado para escalar, ¿no? Para empezar a escalar. Eso puede ser físico, puede ser psicológico. Yo depende de cada persona. A mí las psicológicas no me van bien las físicas y hay gente que le van mejor las psicológicas, ¿no? Yo utilizo, ¿no? Yo siempre lo cuento, yo utilizo meterla, o sea, yo una vez que meto la mano en la bolsa de magnesio, para mí no existe nada más. Es decir, yo ya no existe nada más. Si alguien me distrae y me dice, Isma, no sé qué, y me saca de esa concentración, vuelvo a repetir la rutina, porque me ha sacado, ¿no? Entonces yo ya estoy fuera. Vuelvo a repetir la rutina y ya empiezo a escalar. Yo siempre digo, ¿qué pasa si se me olvida la bolsa de magnesio? Que es muy frecuente porque no suelo usar magnesio, ¿no? ¿Puedo hacer la rutina? ¿Qué crees? Que sí, debieras, ¿no? Puedo hacerla, porque hago así. Sin bolsa hago el gesto, ¿no? Y de hecho hay gente que me dice, no lleva la bolsa, y yo, ya. No me he dado cuenta, ¿no? Pero es el gesto, o sea, para mí el gesto es pon. Y además ese gesto lo puedo hacer en la pared, si hay un paso, vuelvo a hacer el gesto, ¿no? Entonces, esas son rutinas que pon. Y eso es un mínimo. Luego ya es como te digo, cada persona. Es que cada persona, no hay una receta única. Yo utilizo tantas cosas tan diferentes para cada persona que al final cuando me preguntan digo, siempre hago el gesto. No. Pues depende, ¿no? Depende qué te pase, depende cuál sea la dificultad, depende qué estés haciendo, depende del entorno. Es que es una de las partes más complicadas, yo creo, ¿no? Del trabajo de psicólogo deportivo, porque hablábamos antes de fisioterapia. Fisioterapia, si tienes una luxación, pues al final el protocolo prácticamente es universal, ¿no? Pero en psicología depende también de cada cual, ¿no? Lo decías tú ahora mismo. Está ahí, radica un poco la parte más difícil. Depende de cada cual. Y luego yo soy también bastante anárquica, ¿no? No soy muy de protocolo. Voy a enchufar el ordenador. No soy muy de protocolo y bueno, creo que hay que ser flexible, porque al final las personas son flexibles, ¿no? O no, hay personas que son también más estructuradas, pues se trabaja de otra manera con ellas. Pero claro, te enfrentas a personas absolutamente diferentes. Claro. Entonces la forma de trabajar tiene que ser absolutamente diferente. Aún así hay protocolos establecidos, hay un protocolo de gestión emocional que tiene evidencia científica, que aún así se puede modificar, ¿no? Un segundito. Que aún así, o sea, es un protocolo, ¿no? De cómo se gestionan las emociones y aún así tiene un nombre raro, ¿no? Protocolo unificado de trastorno transdiagnóstico de trastornos emocionales. El nombre, no sé por qué se lo han puesto tan largo, poco comercial, ¿no? Pero sí que protocolariza la gestión emocional, ¿no? Y la protocolariza, como te lo he explicado, ¿no? Trabajo fisiológico, trabajo cognitivo, trabajo de la conducta, ¿no? Porque al final hacemos conductas que a veces no son funcionales, ¿no? Entonces se modifica todo. Y está estructurado con un orden y yo ese orden lo voy cambiando conforme me viene una persona, el orden lo voy cambiando en función del discurso de la persona, de lo que me está contando, ¿no? Entonces, aún así, ese protocolo no deja de ser una guía, es como ¿no? una estructura que bueno que sí, o sea, que bueno que sí, no, que es así, ¿no? Que funciona, pero ese orden yo lo voy cambiando. Genial, Inma. Pues para ir terminando, no sé si quieres comentar alguna cosa que se nos haya podido quedar en el tintero. Nada, que bueno, que yo creo que ha quedado claro un poco que al final la psicología bueno, es parte del cuerpo, ¿no? Y es parte de un músculo más, al final, y que el cerebro hay que entrenarlo igual que el resto de la musculatura, que se fatiga igual que el resto de la musculatura y que controla todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, ¿no? Y que hay una relación directa. Entonces, que si te preocupas por la nutrición, te preocupas por el entrenamiento y te preocupas por el fisio, ¿no? Por la musculatura, que ¿por qué nos preocupáis? Por lo que pasa aquí dentro, ¿no? Que va a alterar todo lo demás que estás trabajando y que no va a ser efectivo, ¿no? Que es como digo, es que al final todo todo lo que estés haciendo con nutrición, todo lo que estés haciendo con entrenamiento, todo lo que estés haciendo con el fisio,
Si aquí no hay un funcionamiento equilibrado, no te va a servir para nada. Porque yo siempre digo, pues el estrés, yo cuando tengo carga de estrés, como me encanta mi trabajo y voy cogiendo cosas, esto. Hago así y a los 10 minutos estoy así. ¿Voy al fisio y me lo va a quitar? No. Claro. O sea, me va a relajar la musculatura, pero al rato voy a estar así. Sí, sí, sí. Es un poco el mensaje que yo quería un poco también darle un poquito un hueco, ¿no? Porque yo lo he dicho también en algunos episodios en otras ocasiones, te encuentras con mucha gente que físicamente son bestias, ¿no? Dices, madre mía, es que... Pero luego tienen ese tope ahí mental, que yo no sé cuál es, pero les ves que no, además no disfrutan. Quiero decir, como ellos saben que no están en un nivel para el que están preparados, se frustran, y no hay una sensación de gratitud, ¿no? Hacia la escalada, ¿no? Pero ojo con eso, José, porque hay gente que tiene un concepto de nivel que no es real. Que eso también lo he visto, ¿no? Tengo este Bueno, nivel y realmente dices que no lo tienes. no lo tienes. Tú crees que lo tienes, pero no lo tienes. Eso también existe, sí, ¿no? yo Porque hablo de gente que sí que la lo escalada tiene. no es fuerza y te estás basando el nivel en fuerza. Y no es fuerza todo. Entonces, hay algo que es verdad que a mí sí que me gustaría insistir, que cuando yo veo todas las entrevistas, cuando yo veo todo, es como, parece que la escalada es fuerza y hay que eliminar ese concepto de la cabeza porque está muy lejos de la fuerza y de hecho, cuando nosotros hacíamos proyectos de investigación y hacíamos test de fuerza, pues yo a veces he sido cobaya, ¿no? Y yo soy un sujeto contaminante, yo siempre digo. ¿Por qué? Porque mis valores de fuerza no correspondían al nivel de escalada que tenía que dar. Eran mucho menores para el nivel que yo estaba haciendo. ¿No? Pues imagínate, a lo mejor mi nivel de fuerza era de 6B y yo estaba haciendo 7B. ¿No? Entonces, ¿eso cómo lo explica? Es que Ya. la fuerza no es todo, ¿no? Entonces estamos con la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza. Y la fuerza es un componente más como todos, pero es que no trabajaría la fuerza hasta niveles bastante avanzados. Porque si no, los demás no los va a aprender. Sí, sí. Ahora empieza la Yo, gente a entrenar desde que empieza a escalar. sí, y a veces en qué circunstancias, ¿no? Porque También. yo, no, yo he visto trabajar dominadas con niños de 8 años y de 9, ¿eh? Que dices, madre mía, Claro, pues no hay recorrido ahí. enséñale propiocepción, enséñale técnica, sobre todo técnica. Porque una vez que adquieres fuerza, la técnica, la gente ya tira de fuerza. Sí, no, yo antes, con los casos que te comentaba, yo me refería a gente que ya ha estado en un nivel, que no solamente por fuerza, sino que están en disposición de hacer determinado grado, pero que decíamos antes, autopresión, ¿no? Que hablábamos con Eneco en su episodio, no les permite escalar. Pues por lo que fuera, ¿no? Pues lo decías tú antes, ¿no? Pues porque hay gente en el sector y a lo mejor que van a pensar si me caigo o lo que sea. Pues bueno, un poco pensando en esa gente también es esta ventana, ¿no? Que abrimos en el Sí. episodio y que tengan, si les interesa, la opción de escarbar un poquito y ver qué hay ahí debajo. Sí, porque van a disfrutar. Bueno, van a Sí, conocerse, van a disfrutar y también van a sufrir. Quiere decir que al final las emociones las van a sentir, si es que las emociones están ahí. Es que no hay que ser resistente, ¿no? a esa emocionalidad. Es que las emociones, pues hay que navegarlas, ¿no? Hay que surfearlas. sí, 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 sí. Están ahí, hay que sentirlas. Pues para terminar, te quería hacer el test que hacemos siempre, para conocerte también un poquito como escaladora, para ver qué preferencias tienes y que queden ahí para el recuerdo. Como escaladora, ¿qué te gusta más, la roca o la resina? Roca. 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 ¿Y prefieres vías o bloque? Vía. Soy escaladora de vía. ¿A vista o ensayado? A vista. Sí, ¿eh? Sí, sí, a vista 100%, siempre. He escalado muy poco ensayado, ¿eh? Hay que combinar las dos y al final cada una tiene su psicología también, pero yo he sido mucho de escalada a vista. He dicho, me gusta la aventura, me gusta el estrés, ¿no? La incertidumbre, me gusta manejarme en esos ambientes, ¿no? Entonces la escalada a vista me vuelve loca. ¿Regletas o romos? Regleta. ¿Tu zona de escalada favorita?
Cualquier escuela de Jaén. Yo soy de Jaén, ¿no? De mi tierra, cualquier escuela de Jaén. Ujú. ¿Pie de gato duro o blando? Duro. Duro. Mm, ¿Para encordarte 8 o vas de guía? 8. ¿Con quién te gustaría compartir cordada? Con cualquier amigo. No he sido nunca bueno, quiero escalar con no sé quién. Con cualquier amigo que me ría, que disfrute y que apriete. Me da igual. ¿Y un sueño que te gustaría cumplir, bien en el ámbito deportivo o profesional o personal? Ostras, yo diría que mis sueños lo he cumplido casi todo, ¿eh? No, o sea, bueno, no sé, ahora mismo, pues no sé. No, diría que casi todo lo he cumplido, ¿no? Tendría que tendría que pensar, porque ahora mismo estoy como, bueno, no sé, no sabría qué decirte ahí, no sabría qué contestar. Y una última pregunta al hilo después de toda la conversación. Eh, ¿Eres psicóloga porque has hecho montaña y escalada? ¿O haces montaña y escalada porque eres psicóloga? ¿O nada que ver una cosa con la otra? Nada que ver, nada que ver. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Soy psicóloga por casualidad, básicamente, y soy escaladora porque tenía que serlo. Porque cuando descubrí la escalada era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, pero me gusta, soy una apasionada del deporte, me encanta el deporte, pero es verdad que cuando descubrí la escalada, un poco como Eva, ¿no? Como, ¡buah! He encontrado, ¿no? ¿Quién soy? O qué es lo que me gusta, ¿no? Ahí es cuando descubrí la felicidad, ¿no? Dije, ¡buah! Ahora sí voy a ser feliz el resto de mi vida, ¿no? Con esto. Y la psicología fue casualidad. Yo sabía que quería estudiar una carrera, no sabía... Luego ha sido vocacional, ¿no? Luego, o sea, fue casualidad y casualmente dije, hostia, qué guapo esto, ¿no? Cómo me gusta. Pero yo sabía que quería estudiar una carrera, no sabía cuál. Cogí el libro este de la Universidad de las Carreras, empecé a mirar asignaturas y dije, algo que sea fácil que me permita escalar. Y llegué a psicología y dije, uff, qué fácil, me va a permitir escalar. y así fue. Y luego descubrí que dije, hostia, es fácil y es guapísimo, ¿no? Es súper útil esto, ¿no? Entonces conforme iba estudiando, yo iba interiorizando lo que iba aprendiendo, porque yo decía, pues sí que esto todo es súper útil, ¿no? Es que por Entonces, eso te lo preguntaba, ¿eh? Porque después de charlar contigo, muchas de las cosas que vas contando, ¿no? Tienen como ese vínculo y he querido deducir que entraste en psicología un poco como una herramienta que sumaba a tu parte deportiva, pues ¿no? fue casual. O sea, que luego la he utilizado para mi vida, sí. Pero fue casual, ya te digo, me resultó fácil cuando leí la asignatura. Entonces dije, bueno, pues si es fácil, me voy a poder escalar mucho, ¿no? Entonces fue un poco así y luego pues ya te digo, ha resultado, o sea, es para mí una pasión igual que la escalada, ¿eh? O sea, ahí, bueno, porque nunca dejo de estudiar de curiosidad y me parece fascinante, ¿no? El funcionamiento del cerebro. Pero fue casual, fue casual. Y luego, bueno, cuando he hablado con otra gente me pasa como cuando yo digo las cosas de la actividad, esto es fácil, ¿no? No debe de ser fácil, ¿no? Ya, Debe de ser que se me da bien, ¿no? Porque luego el relato del resto de la gente es que no es fácil la carrera, ¿no? Entonces, de ya. ahí deduzco yo, bueno, pues se me debe de dar bien, por lo que sea, ¿no? Genial, Inma. Pues muchísimas gracias, por pasarte este ratito con nosotros, A ti, por abrirnos un poquito los ojos y acercarnos un poco también tu especialidad, que yo creo que es un poquito necesario, ¿no? Dejarle este hueco y que se abra un poquito paso. Y nada, agradecerte que hayas interrumpido un poquito las vacaciones para charlar, que para mí ha sido una maravilla. a escalar me voy ahora. Muchas gracias a ti por darme este espacio, ¿no? Y a mí me presto siempre porque, bueno, porque creo que este trabajo hay que hacerlo, ¿no? De dar visibilidad, de normalizar, ¿no? De informar, ¿no? Y al final, bueno, creo que vosotros sois también una parte importante de eso, de darle a la población, ¿no? Una información que no suele estar ahí, ¿no? Genial, Inma. Así Pues lo que, dicho, muchísimas gracias. Iremos charlando seguramente. perfecto, José, gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.